Hechos y el domingo anterior pudimos ver que toman preso a Pedro y a Juan y entonces le hacen un juicio a esos varones. Y ante el juicio que hicieron a Pedro y a Juan, las autoridades religiosas, y no hallando ningún modo de castigarles, ¿qué es lo que hacen? Les soltaron. ¿Por qué razón? Porque el pueblo había sido testigo de este milagro, del milagro que había sido hecho en este hombre, y dice la Escritura que este hombre era de 40 años, es decir, que por su edad su testimonio era válido. Y vamos a ver qué fue lo que sucedió. Ya el hermano Ismael leía el pasaje, pero vamos a ver el versículo 23, Hechos 4, 23. Dice la Escritura, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Es bonito lo que dice este versículo y hay que analizar la Escritura con mucho cuidado, hermanos, porque dice que ellos volvieron, al ser puestos en libertad, volvieron a los suyos, es decir, a sus hermanos. Volvieron a los suyos cuando fueron puestos en libertad. Y escucha esto, qué mejor, a ver, ¿por qué razón habían sido tomados presos? ¿Por razón de qué? De la fe. Entonces, ¿quién podía entenderte? Pues uno que tuviera la misma fe que tú, un hermano como tú. Entonces, ¿qué mejor que estar con los hermanos y dar testimonio de las maravillas de Dios? Ahora, yo me hacía la pregunta, bueno, ¿y cómo pudieron ir tan pronto y estar con sus hermanos y hallarlos y no esperar hasta el siguiente domingo? Bueno, me espero. En ese tiempo no había celulares, no había WhatsApp que podían decir, nos acaban de poner en libertad, nos vemos en el templo a tal hora. No había nada de eso. ¿Qué sucedió? Bueno, hemos estudiado cómo era la vida de los primeros creyentes. Y ahí en Hechos capítulo 2 vamos a recordar cómo era la vida de estos primeros 3,000 más los 120 que se habían añadido a la iglesia. Dice Hechos 2 del 44 al 46, dice la Escritura que todos los que habían creído estaban juntos. Y eso ya lo expliqué. El que estaban juntos es que procuraban la comunión unos con otros y tenían todas las cosas en común. Explicaba acá también que cuando dice que tenían todas las cosas en común es que sus pensamientos y sus acciones iban hacia una misma dirección. Y dice la Escritura, y vendían sus propiedades y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseveraban unánimes, una misma mente en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esa era la manera de vivir de los creyentes. Y luego también vean el Hechos 12:12, no los tengo ahí esos pasajes, pero vean Hechos 12:12. ¿Cómo era la vida de los primeros creyentes? Hechos 12:12. Y aquí es cuando primero toman a Jacobo, lo veíamos el viernes en el estudio de varones. Herodes toma a Jacobo y lo mata a espada. Y entonces, viendo que esto había agradado a los judíos, ¿qué es lo que hace? ¿Le agradó a los judíos? Pues toma a Pedro preso. Pero ¿qué sucedió? Que un ángel del Señor liberó a Pedro de la cárcel. Igual, a lo mejor era de noche, pero vean el versículo 12. Pedro es librado por el ángel y dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y luego, ¿qué dice? ¿Dónde estaban qué? Muchos estaban reunidos orando. ¿Cómo sabía Pedro que al salir de la cárcel y ser librado, como dice, entonces un ángel me soltó? ¿Cómo sabía dónde y cuándo podía encontrar a los hermanos? Porque la iglesia se caracterizaba por la comunión y por el orar unos
por otros. Tenían una comunión íntima de tal manera que al ser puestos en libertad pudieron ver a sus hermanos y darles un reporte de lo que había sucedido. Y lo que sucedió entonces, valga la redundancia, es que al escuchar las maravillas de Dios, lo que había hecho Dios, dice que se unieron, otra vez, unánimes, en una oración de alabanza a Dios. Es interesante porque la palabra en griego para unánimes es homotsumadón, y esa palabra en griego traduce que eran de una misma mente. Ellos pensaban en lo mismo. Vean 1 Corintios 1:10. Vean el ruego que hace Pablo a la iglesia en Corintios. 1 Corintios 1:10 dice la Escritura: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Es decir, que nuestras pláticas giren en torno a lo mismo y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente. Y esto, la palabra perfecto, cada vez que la vemos en la Escritura, perfectos, habla de madurez. Y que estéis perfectamente unidos, que con madurez estén unidos en una misma mente y en un mismo parecer, dice la Escritura. Ahora, en el versículo 24, regresando a Hechos 4, pero ahora versículo 24, vamos a ver lo que dice. Dice: y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces podemos ver que los creyentes, lo primero que hacen, la expresión espontánea, es dirigir una oración a Dios de alabanza. Una oración a Dios de alabanza, reconociendo primeramente a Dios como el Dios verdadero, como el soberano, como el creador de los cielos y de la tierra. Y es que así fue como el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos a orar. Ahí en el libro de Mateo, los discípulos le dicen al Señor: oye, enséñanos a orar. Y entonces el Señor, ahí vemos que les enseña la oración modelo, conocida como el Padre Nuestro, que no es para repetirla, porque si no sería una contradicción a lo que vemos en versículos anteriores, donde el Señor Jesús dice: y no seis vanas repeticiones, como los gentiles, creyendo que por su vana palabrería serán oídos. Dicen, no. Es decir, debemos de ser directos en nuestra oración. La primera parte de la oración modelo, cuando dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, es una expresión de alabanza y de reconocimiento como al único Dios soberano, creador de los cielos y de la tierra. Así es como debemos empezar. Primero debemos de llegar ante la presencia de Dios con alabanza y con acción de gracias, rindiendo: venga a nosotros tu reino. No voy a predicar eso, pero recordemos lo que dice Mateo 6. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Es que como creyentes comenzamos a orar con alabanza, con acción de gracias y rindiendo nuestra voluntad a Dios. Rindiendo nuestra voluntad a Dios. Luego de los versículos 25 al 26, ahí dice la Escritura que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su ungido. ¿Qué están haciendo? Lo que están haciendo aquí es citar el Salmo 2, versículos 1 y 2. Vean lo que dice la Escritura. Salmos 2. Salmos capítulo 2, versículo 1 y 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Esto nos enseña de manera clara
Primero, que estos versículos nos hablan proféticamente del Señor Jesucristo, del Mesías, y que había tenido su cumplimiento en el Señor Jesucristo y en lo que le hicieron. Y luego también podemos aprender algo muy importante. Ya vimos que en esta oración que dirigen los discípulos, primero llegan a la presencia de Dios con alabanza y con acción de gracias. Pero podemos ver que al momento de orar, usan la palabra de Dios para orar. Usan la palabra de Dios para orar. Qué mejor que todo esté inundado de la palabra de Dios. Yo recuerdo que, bueno, se los comento, ¿no? En uno de los congresos que tuvimos, yo vi la molestia de un pastor que dijo: ¿y por qué cortan la alabanza si la alabanza es para animarnos y para eso? ¿Y por qué cortan la alabanza leyendo pasajes de la Biblia? Para empezar, ¿la alabanza es para animarnos, para aprendernos y demás? ¿O para qué es la alabanza? ¿Y qué mejor manera de darle alabanza y honra a Dios que usando la Escritura, entre canto y canto? Que todo esté lleno de la palabra de Dios. ¿Qué mejor que esto? Asimismo, cuando oramos, pues qué mejor es al momento de orar. Ahora, no vayas a leer todo el Salmo 119, pero sí que usemos la palabra de Dios, que usemos la palabra de Dios. Eso nos está enseñando este pasaje. Ahora, la siguiente, como decía también hace un momento, en el versículo 27, vean lo que dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Aquí en el versículo, como les decía hace un momento, en el versículo 27 nos dice la forma en que ellos veían el cumplimiento de la profecía del Salmo 2. ¿Cómo lo entendían ellos? Porque se habían unido contra el príncipe de Jehová, contra su ungido, contra el Hijo de Dios. Se habían unido Herodes, Poncio Pilato y demás. Y los judíos se habían unido contra él, a quien Dios se había ungido. Pero reconocían que también todo esto había sucedido por la mano de Dios y el consejo de Dios, lo cual había determinado antes. Y hermanos, quiero que vean esto, porque hay una fuerte exhortación del Señor Jesús a los religiosos de aquella época. Quiero que vean esto para enlazar esta idea. Vean Mateo 16, versículo 2 y 3. Mateo capítulo 16, versículo 2 y 3. Vean lo que dice la Escritura. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. A ver, recordando el versículo 27, ¿qué estaban haciendo los discípulos por medio de la oración? Reconociendo que las señales, el cumplimiento de la palabra de Dios. Y esto nos enseña que como creyentes debemos de saber reconocer los tiempos que estamos viviendo. ¿Para qué? Para que no nos tome de sorpresa aquel día. En las Escrituras hay muchas advertencias del Señor Jesús por medio de parábolas para que estemos preparados, porque no sabemos el día ni la hora en la que va a venir el Señor. Pero ¿qué dice? Que cuando veamos que estas cosas que se están cumpliendo, ¿qué dice? Erguíos vuestras cabezas, porque vuestra salvación está cercana. Y hoy como nunca, hermanos, esta generación en la que nos ha tocado vivir, hoy como nunca estamos viendo el cumplimiento de las palabras de Dios. Y esto debería de animarnos a levantar nuestra cabeza, a ser más fieles, a ser más consagrados a Dios, a no vivir con indiferencia, a apartarnos del pecado, a vivir en santidad, a procurar la santidad.
Dios nos ayude a reconocer los tiempos, porque es una dura reprensión la que le da el Señor Jesús a esos hipócritas religiosos. Dios nos ayude a no vivir una religión, porque la religión son costumbres y tradiciones de los hombres. Dios nos ayude a vivir una relación con Dios, una relación con Dios. Entonces, esto tampoco es para que tratemos de ponerle fechas al cumplimiento de las profecías, pero sí para que vivamos siempre preparados para la venida del Señor Jesucristo y nuestro encuentro con Él. Siempre el creyente debe vivir con esa expectativa. ¿Cómo termina Apocalipsis? Sí, Señor Jesús, amén, ven pronto, ven pronto. Así es como debemos de vivir. Ahora, ¿qué pedían en oración? ¿Qué pedían en oración? Dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Es interesante, porque ¿quiénes habían sido amenazados? Pedro y Juan. Pero ellos, como creyentes, como cuerpo, que si uno se duele, los otros también se duelen, y si uno se goza, los otros también se gozan, hacían también suyas las amenazas. Hacían también suyas las amenazas. Entonces, estaban pidiendo en oración que se fijara en las amenazas. Señor, fíjate en las amenazas, no porque Dios no las conociera, sino para que actuara rápido. Y algo interesante es que no le piden a Dios, quítanos los problemas, ¿o sí? No les piden a Dios, quítanos las aflicciones, porque ellos sabían que si al Señor habían maltratado, también ellos serían maltratados por causa de su nombre. Ya el Señor Jesús lo había advertido. Quiero que vean Juan 15. ¿Quieren ver Juan 15, versículo 18 al 21? Juan 15, versículos 18 al 21, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si el mundo nos aborrece. A ver, ¿ustedes creen que si nos camuflajeamos entre el mundo nos va a aborrecer? No. Pero si tratamos de vivir conforme a la palabra de Dios, entonces sí nos van a aborrecer. Porque están aborreciendo ¿a quién? A Jesucristo. Y Primera de Pedro es maravilloso lo que dice, porque dice que si somos vituperados por el nombre de Cristo, eso es una señal de que en nosotros reposa el glorioso Espíritu Santo de Dios, que para nosotros ciertamente es indicio de salvación, pero para ellos de perdición. Para ellos de perdición. Entonces ahí en Pedro está diciendo, oigan, si alguno sufre o padece como cristiano, pues dé gracias. No sufran por homicidas, por ladrones, por borrachos, por eso, por lo otro. Pero si alguno sufre como cristiano, dé gracias a Dios, porque es una lucha espiritual. Y entonces sigue diciendo el Señor, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Esto nos enseña algo importante de lo que debemos estar conscientes, se los decía, y es el rechazo y es la resistencia que el mundo tuvo y tiene hacia el Evangelio, hacia la palabra de Dios. Y sabemos que eso es una lucha espiritual. Es una lucha espiritual. La siguiente, por favor. Los primeros creyentes, entendiendo esto, no piden que Dios los libre
de los problemas que tendrían por predicar la palabra. ¿Qué es lo que piden? Vean lo que dice del 29 en adelante. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos, ¿qué piden? Que con todo denuedo hablen tu palabra. Que con todo denuedo hablen tu palabra. Entonces, ¿no le están pidiendo a Dios que los libre de los problemas que tendrían por predicar la palabra? Lo que piden es denuedo. Lo que piden es libertad para hablar como deben de hablar la palabra. Para hablar como deben de hablar la palabra. No para endulzar, sino hablar como deben de hablar. Vean Efesios 6, 18 y 20. ¿Quieren ver Efesios 6? El apóstol Pablo aquí le está pidiendo a la iglesia en Éfeso, y el contexto es interesante, porque el contexto, desde el versículo 10, y bueno, desde todo el capítulo 6, empieza a hablar de las relaciones familiares, y luego habla de que esas relaciones familiares, habla de que en esas relaciones familiares hay una lucha que no es contra carne ni sangre, es una lucha espiritual. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice el Señor Jesús? El enemigo no viene sino ¿para qué? Para matar, hurtar y destruir. Él quiere que tengamos hogares muertos, donde no haya la felicidad, donde no haya nada. Él quiere que tengamos hogares divididos, en donde siempre haya problemas, discusiones, enojo. Eso es lo que quiere el enemigo. ¿Pero qué quiere Jesús? Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Ese es el deseo de Dios. Ahora, en ese contexto dice el apóstol Pablo, Efesios 6, 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Pero cómo? Si Pablo tenía chorrocientos años de experiencia, ¿cómo? No, pues estamos mal cuando creemos que tenemos toda la experiencia y el conocimiento. Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, y luego dice, como debo de hablar, como debo de hablar. Hay una realidad en esta resistencia que hay a la palabra y en la actitud que vemos en los fariseos, en los escribas, en los ancianos, en el sumo sacerdote, en toda esta. Hay una realidad, hermanos, hay hombres perversos. La Escritura dice que, bueno, el carácter de los hombres en los últimos tiempos será así, tendrán apariencia de piedad, tendrán apariencia de piedad. Hay hombres perversos y malos que rechazan al Dios de amor y paz, y por esa razón pedía Pablo. Vean lo que dice Segunda de Tesalonicenses. ¿Quieren ver Segunda de Tesalonicenses? Acá está orando para que Dios le dé denuedo para hablar la palabra como debe de hablarlo. Pero acá en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 y 2, dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Es interesante este versículo, ¿eh? No es de todos la fe. Pero eso no nos exime ni nos disculpa de que si tú ves a un hombre así todo enojón, que no, de él no es la fe, porque mira, siempre está enojado, entonces no le voy a compartir el evangelio. A lo mejor nos vamos a llevar una sorpresa con esas personas. Yo no recuerdo si era el pastor Víctor el que platicaba esa historia, que le dio un rayo a un hombre así que se veía bien desencachado,
Y entonces dijo, bueno, Señor, ayúdame, si me lanzan del carro, pues bueno, tú sabes. Pero que empezó a compartir el evangelio y vaya sorpresa, ese mal encachado y con cara de quién sabe qué, aceptó el evangelio y empezó a llorar como un niño. No sabemos. Pero sí hay hombres perversos, y hay hombres malos, y no es de todo la fe. No es de todo la fe. Dios quiere que todos sean salvos, pero no es de todo la fe. Las amenazas de los que rechazan a Dios no nos deben de desanimar ni intimidar. ¿Qué dice Timoteo? No nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de ¿qué? Y de dominio propio. De dominio propio. Entonces no nos debe de intimidar, más bien las amenazas nos deben de animar para proclamar con valentía la palabra de Dios y pedir a Dios de nuevo. Ahora el versículo 30, vean lo que dice. Siguen orando y dice, mientras nos das de nuevo, dice el 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Aquí el versículo 30 nos habla de que mientras Dios les dé de nuevo, como ellos están pidiendo para hablar la palabra de Dios, ellos están pidiendo que Dios extienda su mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. Y debo de explicar de manera muy clara que nosotros como creyentes, ahora, en este tiempo, nuestra oración no debe de ir dirigida a este tipo de cosas. Esas señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. ¿Por qué? Porque estas cosas, esos dones fueron temporales y tuvieron un propósito. Y ese propósito era una señal de confirmación. Vamos a verlo más adelante. Felipe sale en la persecución y se va a Samaria y empieza a predicar. Y entonces, ¿qué hace la iglesia en Jerusalén? Envía ¿a quién? A Pedro y a Juan. Cuando ellos corroboran que eran salvos, dice la Escritura que les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios le había dado esa autoridad a ellos como iglesia. Para que no se dijere que, una iglesia de samaritanos. No, era una extensión de la de Jerusalén. Así es como se establece. Entonces, después de que estuvo completo lo perfecto, porque lo único que tenían los creyentes en el tiempo del libro de Hechos, en los primeros capítulos, nada más era el Antiguo Testamento. Pero después que estuvo completo lo perfecto, entonces desaparecieron esas señales como confirmación. Y ahora, como nos dice 1 Corintios 1:21, dice la Escritura, ya que la siguiente, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de ¿qué? Si las personas van a ser salvas, es porque les compartamos el evangelio. Si van a creer, es porque escuchan el evangelio. Ahora, esto no quiere decir, el apóstol Pablo lo dice ahí en Romanos 1, 16 y 17. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Y cuál es el evangelio? Según 1 Corintios 2, 3 y 4. Que el Señor Jesucristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Claro, eso explicado. ¿Por qué murió? ¿Por qué tuvo que morir? ¿Por qué tuvo que ser sepultado? ¿Y por qué resucitó? Ahora, eso no quiere decir que Dios no siga haciendo maravillas. Eso no quiere decir que Dios no siga haciendo milagros, porque su mano no se ha cortado. En el caso del tiempo del libro de los Hechos, los creyentes pedían esas señales para convencer al pueblo. Hoy la única manera de convencer a las personas es por medio de la predicación de la verdadera palabra del evangelio, que hará que, si Dios lo permite y los hombres se arrepienten,
van a ser salvos. Romanos 10. Romanos 10, versículos 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo va a ser salvo el hombre? Ahora, la siguiente, cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, Dios responde. Y eso fue lo que sucedió. Pues nos dice, regresando a Hechos, nos dice el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Por qué tembló? Para que aprendieran a no tenerle miedo a los hombres, sino para que tuvieran miedo de Dios. Para que tuvieran temor a Dios, no a los hombres. ¿Qué dice el Señor Jesús? Dice, no temáis a los que, ¿qué? Pueden matar el cuerpo. Más bien temed a aquel que puede enviar vuestra alma al infierno. ¿Qué significa esto? ¿Quién es el que puede matar el cuerpo? Cualquiera. Cualquiera toma un arma y claro, influenciado porque él es asesino desde el principio, influenciado por Satanás. Claro. Pero ¿Satanás puede enviar el alma al infierno? No. ¿Quién es el que puede mandar al infierno? Dios. ¿Por qué? Cuando se ha rechazado ¿qué? El evangelio. Cuando se ha rechazado la palabra de verdad. Dios es el que puede, el Satanás no puede mandar a nadie al infierno, más bien el infierno fue creado para él y para sus ángeles. Dice que el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y de nueva cuenta podemos ver la llenura del Espíritu Santo para una tarea especial. De nuevo para predicar la palabra de Dios. Lo vuelvo a repetir. Desde el momento en que creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo ya no se va de nosotros. Fuimos sellados para el día de la redención. Pero se necesita una llenura especial para tareas especiales. De lo que nos habla ese versículo es de una llenura a plenitud, como lo dice el griego, ya lo expliqué, para una tarea especial que no depende de obra humana, sino depende de Dios. Efesios 4:30, vamos a ver qué dice. Efesios 4:30, dice la Escritura, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, ¿para cuándo? ¿Para el día de qué? De la redención. Para ese día en donde sean, ya fuimos redimidos, pero cuando se concrete, ahí lo dice Efesios, dice que son las arras de nuestra herencia. Es lo que nos ha prometido Dios. Versículos 32 al 37, ya para terminar. Regresando a Hechos. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos.
Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Aquí podemos ver varias cosas, podemos aprender varias cosas de estos versículos. Dice la Escritura primero que los que habían creído eran de un corazón y un alma, y tenían todas las cosas en común. Esta es la oración que hizo el Señor Jesucristo por unidad en la iglesia. Quiero que vean Juan 17, 20 y 23. Juan 17, del 20 al 23. Vean lo que dice el 20. Mas no ruego solamente por estos. ¿Por quién está rogando Jesús? ¿Por quién está orando Jesús? Por los 11 que estaban ahí, la iglesia. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aquí yo lo tengo en mi Biblia subrayado, y aquí yo pongo, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Y ahí estás tú, porque hemos creído en Jesús por la palabra de ellos que salió hasta los confines de la tierra. Ahora dice el 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno, primero en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Vean qué bonito lo que dice. Entonces, piensa en esto, la siguiente. Era un gran número de creyentes. Primero fueron, ¿qué? 3,000 más 120, sin contar mujeres. Y luego fueron 2,000, llegaron a ser 5,000 más mujeres. Imagínense una iglesia de 5,000 personas. Eran muchos, pero ¿saben cuál es el peligro de esto? El peligro era que ese gran número de creyentes tenían diferentes caracteres. No eran todos apacibles, tenían diferentes caracteres, circunstancias, entornos, pero tenían un solo corazón. Es decir, que lo que salía de sus corazones era lo mismo, el mismo amor, los mismos afectos, sentimientos, criterios, tenían una misma mente. ¿Quién había hecho eso posible? Pues el Espíritu Santo y la palabra de Dios, porque ¿qué hacían estos? Según Hechos 2, 41 y 42, dice que perseveraban primero ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. No se perdían un estudio, vean la importancia. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión. Entonces, como la palabra les había enseñado, es que tienes que congregarte, es que ven a esto, ven a la oración, ven a varones, ven a damas, ven a jóvenes, ven a las comidas, ven a las reuniones especiales, porque como cuerpo todos debemos estar ahí. Entonces, habían entendido la importancia de la unidad. Y por eso eran así. Esa fue una obra que hizo el Espíritu Santo en sus corazones por medio de la palabra. La unidad, el Señor Jesús dice, para que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces la unidad será un poderoso testimonio. Y las consecuencias o resultado de esa unidad era que con gran poder los apóstoles, los pastores daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Los pastores no tenían que estar preocupados por problemas que había entre los hermanos, porque tenían suficiente madurez para perdonarse, aceptarse y demás. No tenían que estar apagando fuegos. Los pastores estaban concentrados en compartir la palabra de Dios. Y nos dice la Escritura que abundante gracia era sobre todos ellos. Yo me imagino, abundante gracia. La gracia de Dios era abundante sobre todos. Y luego dice la Escritura, lo que hacían, eran generosos con los necesitados. ¿Por qué razón?
Porque en la iglesia de Jerusalén habían creyentes pobres. Habían creyentes que eran muy pobres. Vean lo que dice Gálatas 2, 9 y 10. ¿Quieren ver Gálatas 2, 9 y 10? Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, déjate pongo en contexto, aquí Jacobo era el pastor de la iglesia en Jerusalén, Cefas, Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ahí estamos viendo cómo son enviados de la iglesia de ¿qué? De Jerusalén. Son enviados. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Vean Hechos 11, versículos 27 al 30. Hechos 11, versículo 27 al 30. Dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos, es decir, a los pastores, por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces vean, había personas muy pobres. Siempre hubo pobres en la iglesia de Jerusalén. Por esa razón, los que tenían muchas propiedades, dice la Escritura, que las vendían y ponían el precio a los pies de los pastores, de los apóstoles, y se repartía a cada uno según necesidad. En ninguna manera, el sentido de interpretación es de que todos vendían sus casas en nombre de una unidad mal entendida. Otros que andaban, para que entonces otros que andaban desordenadamente vivieran del trabajo de otros que habían adquirido con esfuerzo. Porque si esto fuera así, entonces sería una contradicción a la forma de doctrina y de actuar de un creyente. Vamos a explicarlo con lo que dice Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 3, del 6 en adelante dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. ¿A qué se está refiriendo? Vean el 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. El 8. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces, como ves, no quiere decir que ahora los apóstoles decían, ¿saben qué? Hermanos, vamos a vender todas las casas y vamos a repartir según. No, eso no es lo que dice la Escritura. Ahorita vamos a ver el sentido. Vean lo que dice en los siguientes versículos. Dice, porque el 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno.
A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Y si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. El punto aquí es que una mala interpretación puede llevarnos a hacer lo que en realidad no dice ni enseña la Biblia. No debemos malinterpretar esto porque no podemos, un ejemplo, porque podemos ver más bien que, ahorita lo leíamos en Hechos 12:12, la mamá de Juan Marcos tenía una casa, ¿no? Entonces ella no la había vendido. Es decir, que lo que habían hecho era que aquellos que tenían propiedades de más, tenían otras propiedades, entonces las vendían y entonces se conformaban con lo que tenían. ¿Para qué quiero 5 casas? Vendían las otras casas y entonces las ponían a los pies de los apóstoles porque había muchos pobres en la iglesia. Ahora hay un caso, la siguiente, particular que nos menciona la palabra para darnos una enseñanza, y es el de Bernabé. Bernabé dice la Escritura que tenía una heredad. Vean, regresando a Hechos 36 y 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. El caso este particular que nos menciona la palabra para darnos una enseñanza es el de Bernabé. Ya lo leímos, tenía la heredad y la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y la pregunta es, ¿por qué a los pies de los apóstoles? ¿Por qué a los pies de los pastores? Bueno, para esto debo enseñarte que la Biblia usa 3 palabras para referirse a un ministro. Y estas 3 palabras son anciano. ¿Por qué anciano? Anciano en cierta manera no, por la sabiduría que da Dios para predicar, para aconsejar conforme a la palabra de Dios. Pastor, ¿por qué pastor? Porque el pastor debe de conducir a pastos frescos, a aguas que no estén estancadas, a alimentos suculentos, para que las ovejas puedan crecer, no se puedan enfermar y demás. Y debe de guiarlas conforme a la verdad. Y la otra palabra para describir esas 3 facetas de un ministro es la de obispo, que en el griego es episcope, y que significa supervisor. Pero en Tito encontramos una palabra muy interesante, que esa palabra es oikónomos. Y la palabra oikónomo, ¿qué viene a nuestro lenguaje de oikónomo? Economía. Está asociada a la labor que precisamente debe desempeñar en la iglesia. Esta palabra significa administrador de casa, administrador de Dios, mayordomo, distribuidor de la casa de Dios, algo que debe de hacer con responsabilidad. Y eso debían de hacer precisamente los apóstoles. Y vemos que más adelante, vamos a ver en los siguientes capítulos cómo lo hicieron, cómo se repartía según la necesidad que había. Ahora, hay algo más que nos enseñan estos versículos en la manera de dar de los primeros creyentes. Y esto lo enseño porque hay mucha información falsa en las redes sociales y te pido que tengas cuidado para que no pongan duda, para que no tengas duda en tu corazón. Algunos me han preguntado si el diezmo es parte del Nuevo Testamento, si debemos de cumplir con ello en el Nuevo Testamento. Mateo 23:23, ¿qué es lo que dice? Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Imagínense el comino. Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer. ¿Qué era necesario hacer? Seguir lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer aquello que era lo que no había
lo que no se debía dejar de hacer: diezmar. Los primeros creyentes, la siguiente, no daban el diezmo. Lo daban todo, porque primero se habían dado a sí mismos a Dios. Ellos habían entendido que si Jesucristo se había entregado por completo, y si nuestros pecados, a diferencia del Antiguo Testamento, por el sacrificio de Cristo en el Nuevo Pacto, nuestros pecados no eran tapados con la sangre de un animalito. En el Nuevo Testamento, con el sacrificio de Cristo, nuestros pecados son perdonados y son olvidados en lo más profundo del mar. Y dicen Hebreos que Dios no tendrá memoria jamás de ellos. ¿Cómo no sería justo dar con liberalidad y no religiosamente para cumplir una ley? Ahora, en ese ambiente de unidad y de dar generosamente, vamos a ver un pero. Pero eso lo veremos el siguiente domingo. Dios los bendiga, hermanos, y Dios bendiga la palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, bendice tu palabra, Señor. Que haya sido agradable primeramente a ti, porque tú eres el que debes de aprobar, Señor, todo cuanto hemos dicho, si se ha trazado correctamente. Bendice tu palabra, que no regrese a ti vacía y que nos ayude, Señor, a tener convicciones fuertes. Que nos ayude, Señor, también como aprendimos, a levantar, a reconocer los tiempos que estamos viviendo, a levantar nuestra cabeza, a erguir nuestros rostros, porque nuestra salvación está más cerca, Dios. Pero también ayúdanos a estar preparados, ayúdanos a consagrarnos, ayúdanos a ser más fieles, ayúdanos a rendir, Señor, nuestra voluntad a la tuya. Ayúdanos a darte nuestro tiempo, nuestras capacidades, a darlo todo, Señor. Tú te entregaste por completo. No permitas que seamos mezquinos y miserables como esos religiosos que estaban viviendo una religión y no una relación contigo. Señor, la relación es personal y cada uno dará cuenta de manera personal de lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ayúdanos a vivir con ese temor, pero también con esa esperanza de que tú puedas decirnos: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Bendice, Señor, y perdónanos, Señor, límpianos, porque tú conoces cómo somos. Ayúdanos a cambiar, ya que tú puedas seguir formando, restaurando la imagen de Jesucristo en nuestras vidas, para hacer luz. En Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Redentor, damos las gracias.